Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Para nosotros es muy gratificante tenerlos todos los días, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, muy pendientes. Quienes nos ven en la repetición a las 5:30 de la mañana, saludos a todos los madrugadores que están también pendientes del programa, a quienes nos escriben al correo electrónico del canal. Yo personalmente he respondido muchísimas inquietudes, créanme que la intención es poder resolver las inquietudes. Ojalá las inquietudes muy concretas. A veces nos cuentan unas historias muy largas y la idea es poder responder. Ahora, si la historia es muy larga, entonces ya uno busca la posibilidad de ponerlos en contacto con el abogado experto en distinta área, y a veces yo mismo he colaborado en la solución de muchas inquietudes de nuestros televidentes. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de información jurídica, y hoy hay un tema que puede resultar un poco novedoso, pero es del diario vivir, es de la cotidianidad. Y el título del programa, ustedes dirán, pero está como raro ese título, porque el título es, o la pregunta es, ¿qué es el contrato de transporte? Entonces ustedes pensarán, bueno, nos van a hablar solamente de transporte. Usted, televidente, se ha preguntado, cuando aborda el servicio de transporte público, ¿qué relación tiene usted con ese transporte público? ¿Será que allí hay un contrato? ¿Será que cuando usted se sube a un taxi o toma el servicio de un taxi, hay alguna relación contractual, hay algún contrato, hay alguna responsabilidad en caso de que ocurra un accidente? Usted está en el bus y de repente el bus frenó muy duro, salió usted, se cayó del bus y se generó un accidente. ¿Será que la empresa de transportadora o el transportador tendrá alguna responsabilidad con usted? Estas inquietudes las vamos a resolver con el doctor Sergio Sánchez Salazar. Él es de la firma de Sandro Sánchez y Sergio Sánchez Salazar, abogados en derecho laboral, pensiones, responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Doctor Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Este tema de verdad que es muy importante porque los ciudadanos a veces no saben cómo reaccionar frente a ciertas situaciones que se presentan en el servicio de transporte, bien sea terrestre, marítimo, aéreo, en fin. Juan, buenas noches para ti, desde luego para todos los televidentes. Sí, es un tema, como lo manifiestas, del diario vivir, donde de esa forma cotidiana se desarrolla y muchas veces por desconocimiento incurrimos en instancias o situaciones que nos pueden generar un daño o un perjuicio y no sabemos cómo proceder, ¿cierto? La población, en aras de su desconocimiento, actúa de forma pasiva frente a cualquier acto que pueda ser atentatorio contra su integridad. En este caso preciso, yo quiero hacer hincapié básicamente es en el contrato de transporte de personas, porque en materia de transporte, de carga de pronto la normatividad exactamente tiene precisado, ya sean las vías aéreas, marítima o terrestre, el transporte de cosas o de personas. Pero en este caso fundamental, dada la realidad que vivimos, la frecuencia con la que se dan los hechos dañosos en las vías debido a los accidentes de tránsito, es fundamental dar esas directrices a las personas para que tengan una noción de cómo proceder. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí porque hoy es el día del camarógrafo y este programa no se podría lograr sin la ayuda de todos los camarógrafos. Si ustedes se imaginaran cuántas personas hay aquí, camarógrafos, logrando que este programa salga al aire y con buena calidad. Gracias a todos los camarógrafos. Aquí en el estudio hay más o menos 8 o 10 personas realizando esa labor, además de productores y la gente del máster. Felicitaciones para todos los camarógrafos. Doctor Sergio, retomando entonces el tema, ¿qué es lo más frecuente que se presenta en el transporte de personas? ¿Qué situaciones se presentan donde a veces no sabemos cómo reaccionar? ¿Se presenta una lesión, se presenta un accidente, se presenta un daño? ¿Qué es lo más común que ocurre? Bueno, mira que dentro de esa actividad que es catalogada como actividad peligrosa, siempre hay un alto riesgo de que quienes estén en el desarrollo de la misma tengan algún contratiempo, algún percance, unas lesiones y en el peor de los casos la muerte. ¿Qué es lo más normal? Que el conductor del vehículo por cualquier situación pierda el control del mismo y se genere un choque. Y ante este choque o ante este acto que es anormal a lo que comúnmente se debería desarrollar, se generen unos daños y lesiones para las personas que van ocupando ese servicio. Vamos a dar el ejemplo de una situación que se presentó en el departamento aproximadamente en el año 2006. ¿Por qué lo traigo hoy desde el 2006? Porque única y exclusivamente la Corte Suprema de Justicia falló en el 2016. Imagínense que fue un proceso de 10 años, ¿cierto? Donde, ¿qué fue lo que ocurrió? Se desplazaban las personas en un bus de servicio intermunicipal
por el Urabá antioqueño. El conductor del vehículo perdió el control y se estrelló y chocó contra una serie de viviendas, generándole daño a las personas de las viviendas y a los propios pasajeros. Se dieron una gran serie de lesionados, incluso personas que fallecieron dado el impacto. Entonces, ¿qué se optó ahí? Se presentó, la Corte Suprema saca la sentencia SC 17723 del 2016, donde precisa cómo son todos los lineamientos que tiene un contrato de transporte de personas, cuáles son las obligaciones de ese transportador y de esa asociación de transportes, cuáles son las obligaciones del pasajero, cuáles son los términos para interponer una acción. Ahí hablamos de un parámetro técnico que es la prescripción y bajo qué lineamientos se exime de responsabilidad. Y eso es muy importante, doctor Sergio, porque qué bueno que nos explique un poquito sobre esos lineamientos, porque en nuestro país se han presentado muchos accidentes con víctimas fatales y entonces empiezan a preguntar que si el conductor del bus tenía licencia, que si el bus tenía pólizas, en fin, que si una cantidad de requisitos, y va uno a veces a revisar y no hay documentación. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la Corte frente a ese tipo de circunstancias? Porque el que va en un transporte público parte de la base de que tiene todas las garantías. Bueno, la sentencia que te manifesté, esa SC 17723 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Correcto. La Corte Constitucional igual se ha manifestado sobre los lineamientos de los artículos del Código de Comercio 981 en adelante y establece unos puntos donde, si bien el transporte puede ser desarrollado por entidades públicas o privadas, siempre va a ser regulado, coordinado y dirigido por el Estado. Entonces el Estado, bajo los lineamientos constitucionales, tiene todas las potestades y la facultad para exigir el cumplimiento de todos esos requisitos. Si se presenta un hecho dañoso, un acto en el cual la empresa transportadora incurre en todas esas deficiencias, aún con mayor razón está llamado a responder. Por ejemplo, ese accidente que usted nos manifestó del Urabá, que dijo la Corte, bueno, ¿se determinó quién era el responsable o qué? Determinó la responsabilidad de transportador, sociedad transportadora, y llamó a la aseguradora para que se vinculara en calidad de garantía para responder por todas las situaciones que generó y llevar a ese punto que en cual también es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta. Uno como usuario del servicio de transporte, ¿qué debe tener en cuenta? Porque uno normalmente dice, no, yo me imagino que todo, o uno tiene que entrar a preguntarle al conductor, ¿usted sí cuenta con las pólizas? ¿Sí tengo garantías aquí? ¿Será que me tengo que poner un cinturón de seguridad en un bus? Porque a veces uno va en muchas ciudades del país, casi que uno se vuelve un experto digamos, en películas de acción para poder lograr mantenerse en equilibrio cuando algunos transportadores van a velocidades bastante complejas. Bueno, o sea, lo primero manifestar, doctor, que frente a esa relación entre transportador y pasajero, se configura un contrato de manera consensual. O sea, no hay necesidad de que se medie un documento y que se tenga que firmar o que se tenga que hacer presentación personal. Es un acuerdo de voluntades que se desarrolla de manera consensual. ¿Cómo así? O sea, con mi consentimiento, dado mi actuación, estoy dando el aval para proceder. Entonces yo me subo al bus, yo hago la parada, entonces yo una vez estoy diciendo, este es el vehículo, subo al bus, cruzo la registradora, realizo el pago, automáticamente estoy cumpliendo con mi obligación y el señor conductor me está diciendo a mí, hágale, venga, que yo tengo la obligación de llevarlo sano y salvo a su destino. Es un contrato porque hay un acuerdo de voluntad, es el transportador que acepta llevarme y yo que acepto utilizar el servicio y además pago por el mismo. Exactamente, técnicamente esa es la precisión de la característica del contrato, que es bilateral. Ambos tenemos obligaciones, el pasajero de pagar y el conductor de llevarme sano y salvo. Pero no solo el pasajero tiene la obligación de pagar, sino de acatar las normas de seguridad que le establezca el conductor, el transportador y la empresa transportadora, que incluso la ley dice, las empresas transportadoras deben de tener en un lugar visible para el público todas las normas que establecen y que deben de ser acatadas por quien toma el vehículo o en su defecto tenerlas en el tiquete que se compra. Entonces, de esa manera, uno como pasajero está diciendo, estoy cumpliendo con mis obligaciones, puesto que si en algún momento yo como pasajero estoy actuando de manera indebida o acorde, se puede configurar una eximente responsabilidad que es una culpa exclusiva de la víctima. Bueno, tenemos televidente. Don Felipe Aguilar, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Tengo una preguntita. Un familiar se accidentó en un medio de transporte. No sé si lo puedo dar acá, un Uber.
Sí. ¿Qué acciones se pueden tomar? Pero, ¿cuál es la pregunta, perdón? Que cuando es un servicio de familiar Uber, se ¿qué ocurre? accidentó en un carro de transporte público, un Uber. Ajá. ¿Se pueden tomar acciones legales al respecto? Pues sobre eso ha habido mucha polémica y usted sonríe porque es un tema difícil. Muchas gracias al televidente por plantear esa situación, ese ejemplo. Un saludo para Felipe. Esa pregunta me parece excelente, hombre. Hay que hacer una precisión. El servicio de Uber en Colombia lleva más de 5 años y a nivel nacional no está regulado ni está legitimado. Es decir, es un servicio ilegal, ¿cierto? Que cuando la persona lo toma se expone a asumir ese riesgo. ¿Qué es lo único que se puede hacer? Mirar las situaciones bajo las cuales se desarrolló el accidente de tránsito y precisar si este estaba de modo particular o prestando el servicio. Pero como servicio de Uber, esta es la hora que todavía no ha sido legalizado, aunque nuestro Estado colombiano, bajo sus lineamientos, sí le está haciendo una exigencia hoy al Uber de que tienen que tributar, de que, tienen que pagar impuestos, y son millones de millones. Pero entonces se da esa dicotomía de que el Estado bajo un lineamiento lo reconoce, pero bajo estos que son tan importantes no. Yo tengo de pronto una opinión sobre ese tema y ojalá que Uber, y ahora están hablando de InDriver y están hablando de Rappi en el tema laboral y de mensajería, que cumplan con las normas, porque el trabajo debe existir para todos y las oportunidades, pero que cumplan, porque cuando surgen los accidentes es donde vienen los problemas y no estamos satanizando a nadie, simplemente exponiendo que ojalá todo eso se pueda regular. Hablemos de las oficinas donde ustedes prestan sus servicios, doctor Sergio Sánchez, y comencemos por una de ellas, la que está ubicada en el centro de Medellín. La del centro de Medellín está ubicada en la calle 49, número 50, 21, oficina 2507, edificio del Café, en todo el centro de Medellín. El teléfono es el 512-6355, 512-6355. ¿Qué temas tratan allí? Pues lo relacionado con el derecho civil, comercial, familia, laboral, seguridad social, pensiones y administrativo. Eso del tema, entonces, aquí llaman muchísimas veces y preguntan, mire, es que un servicio de transporte público, porque esa es la otra, si es el peatón y el bus le genera alguna lesión contra ese peatón, ¿también le asiste una responsabilidad a la empresa transportadora o al transportador? ¿Qué acción debe asumir ese peatón? Hay que mirar las circunstancias. Si es una culpa exclusiva de la víctima, ya sabemos que se exonera. ¿Cómo se puede dar una culpa exclusiva de la víctima en el caso que me planteas? De que el señor cruza la vía teniendo en cuenta que hay un puente peatonal, entonces omite cruzar por el puente peatonal para pasar por esa vía. Así ya las autoridades de tránsito en materia administrativa ya lo tienen plenamente configurado. Culpa exclusiva de la víctima, entonces exonera. 2, si es culpa del transportador, del conductor, hombre, tiene que indemnizarlo y ya bajo la modalidad de responsabilidad civil extracontractual. Porque no fue un servicio contratado. Ni uno ni otro, había la existencia de un vínculo previo o la realización de un contrato previo, así como lo definía entre el pasajero y la compañía de transporte. Doctor, y es que nos da una pereza utilizar los puentes peatonales. La gente prefiere asumir el riesgo cruzando las vías y después vienen los accidentes. Y ahí lo que usted dice, culpa exclusiva de la víctima. Siempre pensamos que es el transportador el que tiene la responsabilidad y que a nosotros no nos asiste ninguna responsabilidad. También tenemos que tener un comportamiento juicioso frente al medio de transporte. Si está bien que el Código Nacional de Tránsito tiene precisado de que los peatones son la prelación en la vía, también ellos tienen unos deberes y esos deberes los deben de llevar y finiquitar en esas instancias. Hay situaciones que amenazan y que son propias de temeridad y violación al deber objetivo de cuidado. Entonces, si eso se configura, no hay manera de que se lleve a cabo un proceso indemnizatorio o una solicitud de tasa. Ustedes que llevan ese tipo de casos, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo más común que ocurre con los usuarios del servicio de transporte público? Como situaciones. Bueno, en el caso del servicio público como tal, en el contrato de transporte, siempre hay un gran nivel de responsabilidad por parte del transportador y de la asociación transportadora, dado que son vehículos que están en un uso continuo, constante y muy exigido, presentan de manera espontánea fallas o defectos que llevan a una pérdida de la conducción, pues, o del equilibrio o de la potestad del vehículo, que a su vez genera el resultado de daño. Como hablaba de esa sentencia, ahí se precisó y les dijo pues a la empresa transportadora y a la compañía de seguros, la Corte ventajosamente le dijo, las únicas eximentes de responsabilidad son estas. Las causas extrañas que tiene, como hablamos, la culpa exclusiva de la víctima
el hecho de un tercero, ¿cierto? ¿Qué es el hecho de un tercero? Que viene una camioneta, una volqueta y me choca, y ahí sí genera daños, ese es el responsable. El caso fortuito y la fuerza mayor. Un derrumbe. Entonces, exactamente, entonces cuando hablamos de una fuerza mayor, muy normalmente se asocia a fenómenos naturales, un terremoto. Usted va en un bus, un terremoto, es una situación imprevisible e irresistible. Exacto. Y ya una situación de un caso fortuito sonará un poquito pues a Hollywood, pero ocurre. Iba un vehículo de manera paralela en la vía, en dirección contraria, chocó contra un poste y el poste cayó sobre el bus. Entonces es una situación donde de verdad ya a ese transportador no se le imputa esa responsabilidad y no se le exige esa Nadie está obligado a responder por lo imposible. Pero mira que también, ¿sabe qué le dijo a los transportadores? Es porque la situación ellos se plantean, no, es que nosotros decidimos revisar el vehículo hace menos de 3 días y los frenos se calentaron y no respondieron. Que eso puede pasar también. Que eso puede pasar. Se calientan las bandas o el disco. O se rompe una manguerita o se regala el líquido de frenos, cualquiera de esas situaciones. Le dijo, no, usted está realizando una actividad peligrosa. Usted tiene que tener el control de todos esos temas. Usted tuvo que haber hecho ensayos previos a sacar su vehículo, a transportar personas y a obtener un lucro a raíz de ese servicio. La exigencia es grande. Vamos con más televidentes. Don José en Bucaramanga, buenas noches. Buenas noches. Mire, para felicitarle por el excelente programa, y mi pregunta es lo siguiente. Cuando uno se sube a un bus de intermunicipal, pero no compra el tiquete, sino se sube en cierta parada. Sí, acordó con el conductor. Como si comprara el tiquete, porque muchas veces sí súbase y uno paga en efectivo, pero nunca le dan un comprobante. ¿Qué responsabilidad podría haber? Sí, ¿qué podría pasar en caso de un accidente? Sobre esa pregunta, muy buena, porque los mismos las empresas transportadoras han dicho no utilicen el transporte en las calles, sino que cuando es intermunicipal, compre su tiquete en la misma empresa. Esa pregunta es excelente, con las buenas noches para el televidente. La Corte tiene 2 líneas frente a esa posición. Plantea y precisa de que por unas características hay una responsabilidad contractual del transportador, puesto que aceptó que él subiera al vehículo bajo esas condiciones. Entonces yo pongo unas condiciones y doy mi acuerdo, doy mi consentimiento, entonces por ende se perfecciona el contrato, y asumo la responsabilidad de lo que pueda ocurrir, ¿cierto? Recordando y destacando que ese transportador tiene la condición de garante. ¿Qué es el garante? Que donde usted llegue, que al tomar esa posición de pasajero, subiendo por delante, por detrás, pagando medio o pagando un poquito, usted tiene que responder por esa persona, usted es el que está con la obligación de cuidarlo y protegerlo. Ese es el concepto. O sea que no hay una responsabilidad exclusiva de la víctima en caso de que ocurra algo sabiendo que él tomó el transporte de manera informal sin comprar el tiquete. Así es, sí. Bueno, y la segunda línea que tiene la Corte frente a eso es que dice no hay una responsabilidad civil extracontractual porque nunca se configuró un contrato, pero estaba en su vehículo y en su vehículo sufrió el daño. Pero siempre le hace mucho hincapié a esa condición de garante, donde usted al subir el bus automáticamente tiene que cuidarlo usted, llevarlo sano y salvo a su destino como tiene establecido. Ya entendí, la ley. Así como recogí a ese pasajero, le cobré más barato y me salté un poco la norma, pues en el momento de responde con todo el peso de la ley. Total. Vamos a ir a una pausa y durante la pausa estaremos hablando también de otras de las oficinas que tiene el doctor Sergio Sánchez para atender a nuestros televidentes que tengan inquietudes sobre este tema. Ya regresamos. Para ubicar al doctor Sergio Sánchez Salazar y al doctor Sandro lo pueden hacer también en la oficina del Poblado, en la calle 1A Sur, número 43A 25, edificio Colmena, primer piso, teléfono 266-0520. Aspectos importantes sobre el contrato de transporte y las responsabilidades en materia civil. A diario, al subirnos a un bus de transporte público, sin darnos cuenta, estamos celebrando un contrato de transporte, aunque no hayamos firmado ningún papel o documento. El contrato de transporte consiste en un acuerdo que celebran las partes, donde una de ellas se obliga a cambio de un pago a conducir de un lugar a otro, ya sea personas o cosas, a favor de alguien y entregar estas al destinatario.
El transporte de cosas o personas, según lo establecido en el artículo 981 del Código de Comercio, puede hacerse por determinado medio y en el plazo fijado, es decir, que el medio por el cual se va a conducir personas o cosas puede ser cualquiera a elección de las partes, no necesariamente tiene que ser un automóvil o camión, pues cuando nos dicen contrato de transporte, de inmediato a nuestra mente viene este medio de transporte. Un ejemplo de contrato de transporte es el siguiente: una universidad contrata a una empresa de buses para que transporte a los estudiantes hasta sus casas, los cuales deben estar disponibles para este fin en la universidad desde las 6 de la tarde, que es la hora de salida. El contrato tiene un plazo de 1 año. Vamos a detenernos un poquito, doctor Sergio, en este caso de las universidades que contratan unos buses para llevar a los estudiantes a sus hogares. Ahí, ¿qué tipo de contrato se podría estar dando y qué tipo de obligaciones? Ahí hay una relación de tipo contractual, ¿cierto? Y se da directamente entre varias partes, entre la empresa transportadora y la universidad, y entre los transportadores y los pasajeros. Hay que mirar muy bien la línea de quién a quién va a establecer esa responsabilidad, valga el término, ¿cierto? ¿Quién o qué va a responder bajo qué lineamiento? Como universidad muy seguramente va a trasladar ese riesgo a la empresa transportadora, ¿cierto? Para blindarse. Ya sería un caso distinto si es esa empresa transportadora que requiere de varios buses para hacer un recorrido o un trayecto y se presenta un daño en la mitad del recorrido o con el bus número 2. Todas están comprometidas a responder. Claro que ¿cierto? sí. Vamos a hablar un poco de dónde está ubicada también la oficina del sector de Los Sauces. Los Sauces está ubicada en la carrera 65, número 49B, 21, local 104, Centro Comercial Los Sauces, teléfono 260-9341. Es muy usual, doctor Sergio, cuando la empresa que contrata unos buses para un paseo a Cartagena y ocurre un accidente, tiene que ser entonces, hay que se vuelven que solidarios responsables tanto a la empresa transportadora como a la empresa que envió a sus empleados a una integración en otra ciudad. Eso, Juan, se puede configurar siempre y cuando con el acuerdo previo, con el contrato que ahí sí debe ser bien documentado y bien establecido, no se precise esa situación, porque yo como empleador o dueño de la empresa, ¿qué hago? Contrato, o sea, traslado toda la obligación y la responsabilidad a una empresa de transporte para que sea ella quien lleve a cabo ese fin de manera exitosa, ¿cierto? Asumiendo toda la responsabilidad y todo el riesgo. ¿En qué estamos fallando? Hablemos de empresas transportadoras. ¿En qué están fallando los taxis? ¿En qué están fallando los buses intermunicipales? Quienes transportan obviamente personas, porque cada vez es más rigurosas las exigencias en materia documental y de pólizas y seguros y tarjeta amarilla y un montón de cosas. Ese es el tema, Juan, o sea, las exigencias que hace el mismo Estado para regular, ¿cierto? Teniendo precisiones muy exclusivas frente a quién debe ser el conductor, bajo qué lineamientos, qué horarios y demás, y desconociendo la realidad en la que estamos viviendo, que es un afán y un estrés constante. Bueno, doctor Sergio Sánchez Salazar, muchas gracias por estar con nosotros. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia, como lo decimos siempre, te ven grande.